arranquen los motores, dale, Jetson. Reacciona, muévete, levántate. Reacciona. Ok, muchachos, muy buenas tardes. Miren, otro día más. Estamos en junio ya. Mira lo rápido que se ha pasado y con esto, además de la cuarentena, todo el tema pandemia, bueno, y ahora los lamentables sucesos en las ciudades de Los Ángeles y muchas otras ciudades del país. Hemos estado haciendo acompañamiento con todos ustedes, pero también se nos ha estado haciendo un poco más corto, ¿no? Noticia atrás, noticias. Así es que de todas maneras les recomendamos tener en sus oraciones a George Floyd y también, o sobre todo a su familia, ¿no? Porque es un gran dolor el que a ellos les ha llegado. Hoy día tenemos una sorpresa, para muchos es una sorpresa. Sabemos que es un hombre tremendamente ocupado, un sacerdote súper solicitado. Déjenme confesarles que me estoy dando un gustito porque yo a él lo conocí en el primer proceso que tuve de selección para tomar posgrados, en ese minuto en el seminario, y siempre lo noté tremendamente receptivo, abierto, muy cercano a la comunidad latina y a todas las demás comunidades también. Hoy día tiene un cargo importante, ya vamos a hablar un poco de eso, el tema de la Oficina de Nueva Evangelización y de muchas otras cosas más. Hoy día tenemos nada más que al padre James Clark. Eh, James, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Mi placer, de veras, es un honor. Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a ese tiempo para discutir algunas cosas. Mi querido amigo, cuéntanos, tratemos de ir a la base de tu historia. Claro, son muchas cosas que contar y faltarían muchos programas para hacerlo, pero cuéntanos de dónde vienes, dónde naciste, cómo te formaste, cómo llegas a la Arquidiócesis de Los Ángeles, un poco esa historia casi no contada. Ok. Nací aquí en la ciudad de Santa Mónica. Yo crecí en la ciudad de Lawndale, que está cerca de Hawthorne y el norte de Torrance. Fui a la parroquia de Santa Catalina la Brea, en el norte de Torrance. Y también fui a la escuela allá. Y después fui a la escuela secundaria de Junípero Serra. Después de eso fui al colegio de El Camino por 3 años y después fui al seminario de San Juan por 6 años. Me gustó mucho el tiempo de formación. Aprendía mucho sobre el Señor Dios, también la iglesia, cómo rezar, la espiritualidad, todo eso. Me gustó mucho. Me formaba no solamente en mi mente, pero también me formaba en mi corazón. Pero antes de todo eso, yo estaba en la renovación carismática a la edad de 17 años y tenía una experiencia muy importante en mi vida, una experiencia tremenda, que por fin me sentí personalmente el amor de Dios y me afectaba mucho porque yo estaba un joven que tenía mucha ansiedad, mucho temor de la vida, de la realidad, especialmente del futuro. Yo soy el mayor de 11 hijos. Tenía mucha responsabilidad para cuidarlos y también para ser un buen ejemplo o no. Y por eso me sentía ese sentido de gran responsabilidad. Pero esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo me sentía que era posible poner todos esos intereses y preocupaciones, todo eso en las manos del Señor Dios. Me sentía por la primera vez un amor íntimo entre nosotros. Empezaba a rezar no solamente con oraciones, por ejemplo, del Rosario, el Padre Nuestro, etcétera, pero también empezaba a rezar de mi corazón, mis propias palabras. Y poco a poco aprendí cómo rezar en silencio, para rezar una vida de oración contemplativa. Y durante mi tiempo en el seminario me gustó mucho para empezar un grupo de oración carismática. Entonces, después de mi tiempo en el seminario, fui a México por 3 meses para vivir con una familia y también para participar en las clases, para aprender español.
otra vez el Señor me tocaba mi corazón para tener gran amor y respeto por la gente latina en general, pero especialmente por la gente mexicana. Entonces, cuando regresé a los Estados Unidos, lloró todo el tiempo en el avión, porque era como mi corazón estaba roto para salir de ese país y también la familia. Y tenía como una conversión de mi corazón. Entonces, de ese tiempo, decidí, con la inspiración del Espíritu Santo, para tener un ministerio en inglés y también en español. Entonces, después de mi tiempo en México, fui al este de Los Ángeles, la parroquia de San Alfonso, por casi un año, y después recibí mi ordenación a sacerdocio. Empezaba en la parroquia de San Pío X, en Santa Fe Springs, después la parroquia de San José en Hawthorne. Aprendí muchas cosas, servir como un sacerdote, no solamente en el área de los sacramentos, pero todavía tenía esa gran hambre para compartir la formación por los adultos. El estudio de la Biblia, también estudio de la enseñanza de la iglesia. Entonces yo empezaba un programa de formación por el liderazgo de los laicos en la parroquia de San José. Y después fui a un sabático. Durante ese tiempo yo tenía el discernimiento para aplicar, participar en la oficina de educación religiosa. Gracias a Dios que Sister Edith decidió ponerme en encargado de ese departamento de educación religiosa para los adultos, primeramente en inglés, pero también en español. Entonces, yo estaba en esa oficina por 10 años y después yo estaba trabajando con Sister Mary Janino como co-directores de la oficina de la vida parroquial. Pero durante ese tiempo, el cardenal me pidió a ir al seminario, participar con la facultad, la posición del director de la formación espiritual. Entonces, por 14 años, yo estaba en esa posición y era un ministerio y experiencia tan especial, porque tenía oportunidad para estudiar más, también para escribir diferentes escritos y también 2 libros para ofrecer clases. Empezaba también para ser un profesor a la Universidad de Loyola Marymount y también ahora por muchos años estoy sirviendo como párroco asociado en la casa de oración por los sacerdotes como un director espiritual. Y finalmente yo estaba haciendo muchos retiros por más de 40 años. Porque la razón es porque cuando yo tenía la edad de 17 años, yo fui a por mi primer retiro. Me cambió mi vida. Entonces, yo hice una promesa al Señor que quisiera compartir con los demás el poder de un buen retiro. Entonces, todavía estoy haciendo retiros en partes del mundo, pero especialmente aquí en esa Dios. Finalmente, hace 4 años, el arzobispo me pidió servir como el director de la oficina de nueva evangelización. Entonces, gracias a Dios que estamos preparando y formando esa misión de la iglesia en diferentes partes y aspectos de la arquidiócesis. En el centro, en la cancería, y también en las regiones diferentes, y finalmente en las parroquias particulares, porque el plan nuestro es para formar a la gente en una experiencia nueva, una experiencia poderosa con el Señor Jesús, para ayudarnos a compartir con los demás esas buenas noticias. Pero estoy lleno de gratitud al Señor para servir como sacerdote. Me gustó mucho la oportunidad. Es un gran honor. Yo quedé
A ver, quedé anodadado por unos segundos, aunque creo que antes ya lo había sabido. Eres hermano de, o sea, tus hermanos son 11, Sí, son muchos. pero tus papás no son mexicanos. No, soy Eh, católico. Perdón, eh, ¿qué parte de esa película me perdí? ¿Cómo llegaron a ser como unos, bueno, estamos hablando de hace que 50 años atrás, 11 hijos? Wow. Y aquí a este lado del Río Bravo es como raro, ¿no? Sí, de acuerdo. Que tu papá estaba buscando un grupo, un equipo de soccer, el equipo de básquetbol con la reserva incluida. Sí, de ¿Cuántos veras. son mujeres? ¿Cuántos son hombres? ¿Qué hacen los demás? Ya, somos 9 varones y 2 mujeres. Y tenemos los nombres de diferentes apóstoles y santos. Y mis hermanas, uno es María Luisa, otra es Virginia Rosa. Entonces, mi mamá tenía una devoción a la Madre María. Entonces, ella quiso dividir el nombre de la Virgen María entre mis hermanas. Pero también yo soy Jaime, Antonio, Daniel, Juan, Lorenzo, Pablo, Pedro, Tomás y David. Wow. O sea que para el tema de los cumpleaños queda ahí en la quiebra. Un regalo por modesto que sea. Son Cada, 11. cada 2 años, sí, de veras. Ah, ok, bueno, se van coordinando. Ya. ¿Y tu papá qué hacía? Mi mamá quedó en casa, mi papá trabajó en... No, sí, oye, con 11 hijos, perdóname, Yo un trabajo daycare por... en ese tiempo no debe haber existido para tanta gente. ya, Es más, ustedes hacían un daycare. Ustedes pues, perfectamente sí. podrían Oh, haber ya. tenido ahí De un veras, ya. negocio. Ya. Pero mi papá trabajó en la compañía de DRW. Es una compañía que tenía mucho interés sobre el espacio, y también, ¿cómo se dice? Rockets, Ya, cohetes. todo eso ya. Oh, o sea, trabajaba Ya. en un departamento aeroespacial. Sí, sí, de veras. Ya. Wow. Y por un lado, mira, pero mira qué interesante, mira lo que interesante que estamos, bueno, yo descubriendo. Ya. Am, un ambiente católico en un ambiente donde también es altamente tecnológico. Ya. Es decir, ciencia y fe Sí, conviviendo. Es más, ni siquiera estoy forzando, porque yo creo que esto tiene que haber sido conversación de almuerzo. Bueno, si se puede conversar entre 12, 15 personas ahí en un mismo almuerzo. sí, Eh, ciencia y fe en la mesa en la mesa. casi todos los días. Ya. Pues también muchas veces solamente la fe o solamente cosas ordinarias durante la vida, durante el día. Y también nos gustaba mucho los deportes, especialmente béisbol y voleibol. Um, pero sí, ya, teníamos muchas conversaciones. Y en ese proceso, bueno, deben ser no sé cuántos nietos, ¿no? Yo tengo Sobrinos. 24 y tengo 9 grandnietos. Qué No, genial. no, nietos, sobrinos, discúlpeme. Ya, Wow. Y por ser tú eres el mayor. ya, yo soy el Por ser mayor. el mayor, no estabas como destinado o visualizado por tu papá y por tu mamá que serías el primero que llevara a los nietos a la casa. No, pero cuando yo decidí salir a casa, ah, ellos no estaban sorprendidos de mi decisión, pero mis hermanos sí, también mis amigos sí. Ah, ya, también mi novia sí, pero ya, era una llamada, una vocación, ya. Yo no puedo escapar la llamada del Señor. Ese periodo de la novia fue el periodo high school, right?
17 años, 16, algo así, ¿no? Ya, ya. Entonces, yo recibí ese sentido de mi vocación después de mi bautismo en Espíritu Santo a la edad de 20 años. 20 años. Salí a casa a la edad de 21 años. ¿Cómo, cómo una persona tan joven, aún así los 20 años, ¿no? Y más hoy día, en más de alguna charla, programa de formación y eso, hemos podido ver de que los periodos de 20 años se han ido corriendo y los 20 años anteriores hoy día son 30, 35, ¿no? ¿Cómo esos 20 años resultan que en vez de seguir una carrera formal o seguir un poco la ola de tus demás amigos y todo eso, decides irte al seminario? ¿Qué había en tu corazón? ¿Cómo sientes que Dios te hizo la invitación para el tema del sacerdocio? Oh, pues, gracias por la pregunta. Pues yo estaba envuelto en el grupo de acción parroquial como uno de los ministros ah, por los jóvenes. Y con ellos yo poco a poco estaba ah, practicando la capacidad para servirlos. Entonces me sentía como un hermano mayor de ellos. Entonces yo estaba ofreciendo enseñanzas a ellos, también tuvimos retiros. ah, y durante ese tiempo, poco a poco, yo sentía la invitación de Jesús: sígame, sígame. Y también de vez en cuando había algunas personas, individuos, que me pidió: Jaime, ¿está pensando servir a la iglesia como un sacerdote? No, no. Mira, yo estoy muy contento con Carmelita, mi novia, y yo estaba participando en el colegio en ese tiempo. Pero poco a poco yo estaba leyendo la Biblia diariamente, participando en la Santa Misa, estaba rezando y participando en esa grupo de oración, y poco a poco me sentía que eres lo más importante de mi vida, tener y continuar esa relación íntima con el Señor Dios. Y también eran diferentes versículos en la Biblia que me tocaban mi corazón tan profundo. Pero la cosa que cambió mi perspectiva totalmente era un día fui a la Santa Misa y el sacerdote invitó a toda la gente a formar como un círculo alrededor del altar. Y durante la consagración, cuando estaba elevando la hostia, me sentía las palabras en mi corazón: un día vas a celebrar la Santa Misa. Ay, sentía que, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Tenía ese temor que ¿dónde oía esas palabras? Entonces, después de 3 o 4 semanas, fui a otra misa en mi propia parroquia y yo estaba en línea para ir a la comunión y yo miro dos viejitas que están caminando con dificultad. Me sentí en mi mente que, ay, qué chiste, que está caminando con ciegos. Y inmediatamente me sentía otra vez las mismas presencias y voz que dijo: sí, como tú piensas que ves, que puedes ver claramente. Empezaba a llorar. No puedo terminar mis lágrimas. Me sentía que, ok. Entonces, cuando yo regresaba a mi casa, me sentí, dijo al Señor: Señor, yo estoy listo. Yo voy a servirte como quieres. Entonces me sentía que su voluntad perfecta era para servirlo como sacerdote. Bueno, ok, Señor, aquí estoy. Entonces yo entré en el seminario en septiembre del 1974. Era Claro. como poco y poco, no era inmediatamente, sobre Sí, un año. bueno, los que te conocen saben que eres una persona súper cercana, un buen guía espiritual, etcétera, etcétera.
Pero también sabemos que si tú das un relato, eres muy lógico, ¿no? Yeah, Sí sabes sacar muy rápidamente tus sentimientos, pero llegado el momento de un relato, eres bastante lógico, bastante racional. Entonces, yeah, que tú digas que sentías esa voz tan fuerte, yeah. es que así tiene que haber sido o más grande todavía. Sí, tienes razón. Era lo contrario de mi vida. Por esa razón tenía mi atención. De acuerdo. Ya, el tema de la fe y el tema del llamado es algo que se escapa de lo racional. Lo podemos medio analizar, lo podemos Sí. medio tratar de explicitar, pero Yeah, no necesariamente vamos a poderlo yeah. definir. Algo absolutamente trascendente e individual, ¿no? Sí, sí, Y luego entonces, ok, ya te ordenas. Tú tienes un doctorado. sí. ¿Por qué sacaste ese doctorado y en qué lo sacaste? Yeah. Pues por toda mi vida, yo tenía una gran curiosidad sobre todo. Entonces, cuando yo tenía una gran pregunta, me gusta mucho investigarlo. Y poco a poco recibí diferentes degrees. Entonces, yo tengo 4 maestros y un doctora también, pero el doctora es en el área de mitología, mitología. Y esa es la categoría que es sobre todas las escrituras y las historias culturales y las historias nacionales. Es la historia de cómo ser un buen humano. Me gustó mucho esos estudios porque me ayudaba mucho a entender mejor las diferentes perspectivas de los culturales y también religiones y personas. Me gusta mucho todo eso. Y después de eso, yo escribí 2 libros, 3 libros, y estoy trabajando ahora con otro libro porque me gusta mucho compartir mis perspectivas y ideas sobre esas preguntas. Hablaste del tema de la espiritualidad y hay muchísima gente, tanto en los canales de YouTube, con las redes sociales y otros más, que honestamente hablan basura Yeah, y son lo que yo llamo analgésicos espirituales, ¿no? yeah. Como para no quedar mal con nadie y continuar vendiendo el producto. ¿Podrías contarle a los jóvenes hoy día qué es la espiritualidad, cómo se descubre, cómo se fortalece sobre todo y más aún, ¿no? En los tiempos en los que estamos hoy día. Yeah. Gracias, Alberto. Es una muy buena pregunta. Una espiritualidad, en efecto, es el sistema de sus valores. Eso es. Muy sencilla. La espiritualidad cristiana es sobre los valores de Cristo Jesús. Una espiritualidad franciscana, los valores de los franciscanos, que venía de San Francisco, etcétera, etcétera. Por esa razón, puede leer diferentes espiritualidades en todo el mundo. ¿Cuál es su sistema de valor? Es sobre deporte, negocio, dinero, el Señor Dios, franciscano, del franciscano, dominicano, jesuita, católica en general. En efecto, la espiritualidad católica tiene casi 10 o 11 diferentes niveles o puntos importantes. Y en efecto es como un resumen de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Por ejemplo, un credo es un resumen de las enseñanzas. En efecto, el credo es por vuestra mente para leer y estudiar, pero es un resumen. ¿Okay? Una espiritualidad venía de su corazón. Por esa razón, cada uno de nosotros tenemos una atracción diferente a diferentes espiritualidades. A mí, mi propia personalidad, a mí me gusta mucho una espiritualidad franciscana y también jesuita, y también de los nativos de ese país. Con esos diferentes grupos me afectaba, me formaba mi propio corazón, mi propia espiritualidad. Entonces, poco a poco, la iglesia nos invita a aprender y escoger partes de la fe católica.
de la espiritualidad católica en general para formar nuestra propia espiritualidad. Si no vas a hacerlo, entonces voy a quedar como un niño en mi propia espiritualidad, mi propio entendimiento sobre el Señor Dios y las oraciones y también las prácticas espirituales. Pero la fe es como una hornada. Necesitamos caminar con el Señor Dios para aprender de la realidad en general, de las experiencias nuestras, de nuestras amistades, amores, de nuestra propia vida de oración, nuestro modo de leer la Biblia o leer otros libros y formar en general mi espiritualidad. Eso es diferente de una religión. Una religión es muy cohesiva, muy conectada, pero la espiritualidad es muy relacional, es diferente. Por esa razón, muchas personas tenían más atracción a la espiritualidad en lugar de una religión. ¿Okay? ¿Sientes que de alguna manera la religión o las religiones pueden opacar la espiritualidad? Sí, normalmente hay una buena conexión entre los dos. Ah, pero en mi opinión y mi experiencia, la religión puede formarnos y guiarnos en general, pero es una espiritualidad saludable que va a ayudarnos a recibir esa gracia de transformación, de conversión, para recibir ese amor de Dios, aplicar ese amor a mí mismo y también a compartir con los demás. En la experiencia que tengo de trabajar con algunas comunidades jóvenes, sobre todo las más cercanas a comunidades indígenas, gente de Guatemala, El Salvador, bueno, y el propio México también, ¿no? Bueno, Ellos aportan muchas cosas que son de sus comunidades, ¿no? De sus comunidades Native Americans, pero muchos de ellos sienten vergüenza de decirlo porque creen que si eres católico eso lo tienes que dejar de lado y etcétera, etcétera, etcétera. Tú que eres un experto en el tema y además formador de seminaristas, mencionaste que uno de los factores que tienes en tu corazón y en tu forma de hacer religión o de vivir, digamos, tu conexión con Dios es a través del tema indígena. ¿Cómo haces eso y cuál ha sido tu fuente? okay. Recuerden que la religión del cristianismo en general tenía su raíz en el Medio Oeste. Entonces, su base, su cimiento era en la cultura de ese tiempo y ese lugar. Pues la razón que el cristianismo está creciendo y es alrededor de todo y ese país y también ese planet, la Tierra, es porque estamos abiertos a la influencia de cada cultura. No hay una cultura que tenga toda la verdad, pero cada cultura tiene su propia perspectiva, donde hay puntos de verdad. Por esa razón deberíamos tener respeto a la experiencia de cada persona y cada pueblo en su tiempo. Y podemos aprender de cada persona y cada cultura, porque el Señor está actuando entre esas personas. Y también hay puntos de vista que no están muy correctos, que podemos perder una relación saludable con el Señor Dios, porque tenía su base en el temor, o ansiedad, o destrucción, pero no es el Señor Dios, porque el Señor Dios es un Dios de amor y salvación y liberación. ¿Qué rescatas, así como dos, tres elementos de las culturas originarias, ¿Las culturas qué? de las culturas Okay. originarias o de la espiritualidad de Native Americans en toda América, ¿no? Yeah. De polo a polo, Okay. Yeah. que te parece que es bastante compatible con el mundo cristiano? Sí, gracias por la pregunta. Primeramente, una buena relación con la creación. La creación, como dice el Papa Francisco, es como nuestra madre.
deberíamos tener respeto y cuidarlo y aprender de la creación. Y eso es una enseñanza central de la gente nativa de ese país y otros países. Segundo dos es, cada persona, cada animal, cada parte de la creación puede enseñarnos y instruirnos en esa jornada. Y ellos pueden, ¿cómo se dice?, discernir la actitud de los humanos para ayudarnos. Por esa razón, en su religión, cuando está sufriendo, mejor para ir a un parte de la naturaleza y hablar, escuchar, participar en la sabiduría de la creación. Otro punto es la necesidad por rituales y ceremonias. Y esas son experiencias humanas que pueden honrar la sagrada misterio de la vida humana. Por ejemplo, durante tiempos de transición o tiempo de separación de un amigo, de un esposo, cuando es necesario para mudarse a otro lugar, cuando está perdiendo un miembro de su familia durante la muerte. Otra cosa es, ellos tenían un sentido que es necesario que anualmente tener como un ritual de perdón, a poner atrás su pasado. ¿Por qué? Para ayudarnos a vivir en el momento presente. Y esas son cosas que es tan importante por esa cultura dominante, porque nosotros no tenemos ese respeto por esas cuatro cosas. Por nosotros no vale la pena, pero por ellos es muy importante, muy central. Pero esas cuatro cosas están muy amable con la fe católica. Precisamente son partes de los escritos de los santos. Laudato Si de alguna manera pone en relieve bueno, que es dos cosas al mismo tiempo. En este caso es un excelente documento de doctrina social de la Iglesia, ¿no? Con todo el tema de los pobres y cómo están siendo afectados por los Sí, grandes capitales del mundo, y por otro lado también el tema de la defensa, ¿no?, al medio ambiente. Entonces sí, debes tener una muy buena imagen del documento, ¿right? yeah. Yeah. Hay una tradición en muchas de las naciones de los indígenas que se llama el concilio, cuando el liderazgo está sentado en un círculo y puede discutir una decisión tan importante. No importa el tiempo, de vez en cuando, esas experiencias por más de un día, 2 días, más de una semana, porque ellos tenían mucho respeto, reverencia por la sabiduría y la tradición de sabiduría. Por nosotros no tenemos respeto. Tenemos respeto por la inteligencia. Es diferente. La sabiduría es la aplicación de la inteligencia a los detalles de nuestra vida. Ya es un entorno mucho más filosófico, mientras que la Sí, inteligencia es básicamente la acumulación de conocimientos específicos o frases y cosas de ese sí, tipo. Hace algún tiempo, ya lo mencionabas, 4 años, el arzobispo José Gómez te pidió hacerte cargo de la oficina de nueva evangelización. ¿Qué deberíamos entender por nueva evangelización? Obvio, surge con el Papa Juan Pablo II, pero ¿qué entendemos en la Arquidiócesis de Los Ángeles como nueva evangelización? ok. Y esa nueva organización es diferente porque el enfoque no es en los demás que está afuera, la Iglesia Católica. Es entre nosotros mismos. Que el Papa Juan Pablo II dio la cuenta que es necesario por los católicos poner el enfoque otra vez en la persona, la presencia y poder de Cristo Jesús. Porque hay muchas personas que el enfoque está en la iglesia, en los edificios, en la música, homilías, todo está bien. No es exactamente, totalmente la presencia, la persona de Jesús. En otras palabras, y esa nueva evangelización es una oportunidad para
reponer el enfoque a una relación saludable con Jesús, para conocerlo, para entender que Él es nuestro amigo, nuestro hermano. Y también Él nos invita a crecer no solamente en nuestra humanidad, como buenos humanos, pero también para, ¿cómo se dice? To claim, clamar, to aceptar nuestra propia divinidad. Y esa palabra significa que tenemos el espíritu de esa misma persona Jesús. Tenemos la semilla de divinidad en nosotros. Entonces vamos a descubrir esa divinidad nuestra cuando estamos abiertos a la presencia del Espíritu Santo. Y estás dando sus dones y también sus frutos para vivir y compartir. Y esas buenas noticias. La evangelización en total es para aceptar esa buena noticia de Cristo Jesús por mí mismo, también mi familia, también la gente que está a mi fe, pero también para compartirla con los demás, no importa su religión o no. Pero esa carta del Papa Juan Pablo II es importante para darse de cuenta que hay muchos católicos que no conocen bien Jesús y tampoco tenía una relación íntima con él. Y hay muchos católicos que no conozcan las buenas noticias. ¿Qué es? ¿Qué es buenas noticias de Cristo? Nuestro enfoque normalmente está solamente en los sacramentos o solamente en las manos de un sacerdote. Todo eso son señales para guiarnos a la presencia de la persona de Jesús. Ya, pero el camino final y el objetivo, el target, es Jesús, punto, ¿no? Es Dios. Claro, tenemos, y gracias al amor de Dios nos ha dado muchos elementos compatibles que nos permiten acercarnos a su voluntad, pero finalmente es Sí, la voluntad de Dios la que estamos siguiendo y hacia Él, ¿no? ya, Como dice Teresa, hasta el momento en que solo Dios basta, ¿no? Ese momento de acuerdo. medio escatológico el pensamiento, pero pues es el momento en que vamos a estar frente a frente y solo Dios va a Sí. bastar. Ah, ¿qué podemos esperar de la oficina de nueva evangelización en nuestras parroquias? ¿Cuál piensas tú que debería ser el impacto? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo piensan llegar? Ok, gracias, Alberto. Pues somos 3 personas en nuestra oficina, no somos muchos, pero nuestro plan es para planear equipos que pueden ayudar a las oficinas en la cancería para entender ese mensaje y ese plan, no solamente del Papa Juan Pablo II, pero también de nuestro arzobispo. También al segundo nivel es para planear el liderazgo regional en la oficina de los obispos regionales. Finalmente, en sus parroquias. Y estamos empezando con 9 parroquias. Son parroquias bilingües que está planeando y trabajando con su equipo pastoral. Y cuando estamos terminados con ellos, vamos a empezar con lo demás. Y poco a poco, como una persona que está tirando semillas, estamos formando todas las arquidiócesis con esas buenas noticias de Cristo. De alguna manera, la oficina de nueva evangelización sería como el instrumento evangelizador que pondría como en evidencia por qué los católicos están donde están. Es decir, si tú eres católico, ok, mira, es por esto que eres católico, es por esto. Si no lo eres, pues está bien, no hay problema, pero te queremos dejar claro en primer lugar que esto es ser católico. Por ahí va la idea, ¿no? Sí, de acuerdo. Yeah. ¿Y esto Exacto. cómo lo van a concretar? ¿Cómo van a hacer llegar esta preparación, esta información, esta vivencia a la gente ya de las parroquias, ¿no? Sí, pues puede empezar a leer el Nuevo Testamento. También tome el tiempo para pensar y meditar sobre las palabras de Jesús. Eso son lo más importante. También para quedar en silencio
y escuchar su voz, su presencia, el sentido que cómo está formando a ti, guiando a ti en tu oración. Y es diferente por cada persona. Pero para tener una vida de oración es muy importante. No es necesario para rezar por muchas horas. No. Pero es el enfoque de su oración. 10 minutos, 20 minutos, 1 o 2 veces al día. Y por favor, no habla todo el tiempo. Toma el tiempo para escucharlo. Y también para practicar una forma de servicio. No solamente servicio a sus amigos, a sus familiares, tampoco en su parroquia. También con otras personas que necesitan su ayuda. La pobreza, posiblemente personas que necesitan aprender cómo hablar español, personas que necesitan su sabiduría, ayuda legal. También otra cosa es si puede formar o participar en una comunidad pequeña en donde tú puedes compartir su historia, como tú puedes escuchar la historia de otras personas que pueden rezar en esa grupita. Y finalmente, si puede participar en la Santa Misa, en una roca que está viva, es Espíritu Santo, que está llena con el sentido de apoyo y ayuda y sabiduría. A mí me gusta la idea de un director espiritual. Gracias a Dios que estoy aquí, que por más de 45 años yo tenía un director espiritual. Esa es una persona que es muy sabio en el camino del Señor Dios, pero también muy sabio sobre la condición humana y que está escuchando a ti en tu experiencia con Jesús. También está ayudando en el discernimiento de la sabiduría de Jesús en su vida. Qué importante eso que acabas de decir. Bueno, todo ha sido muy importante, pero me refiero que en términos de llegar con información sólida a los jóvenes, el tema de la búsqueda de un director espiritual. Uh-huh. Hay mucha gente que hasta se van a ofrecer ahí a cumplir con el espacio, pero no tienen la preparación. Es decir, no todos, y aquí quizás, corrígeme por favor si me equivoco, no todos los sacerdotes están preparados para hacer dirección espiritual, necesitan tener una formación específica y evidentemente no todos los laicos también están preparados para hacer eso. ¿Tú qué recomendarías? ¿Hay alguna tips, algún, no quiero decir curso porque me incomoda más aún el tema de la dirección espiritual que tiene que ver con sabiduría y tiene que ver con experiencia de vida y con muchas otras cosas más? ¿Cuál sería el proceso a seguir de una persona que quisiera asistir a otros en la dirección espiritual? Sí, pues gracias. Me gustan mucho tus preguntas, Alberto, son perfectas. Sí, tiene razón. En el primer siglo de la Iglesia, la oficina de director espiritual era tan importante, especialmente por los obispos. Y los sacerdotes eran los primeros directores espirituales por los obispos. Era nuestra primera responsabilidad. Durante el tiempo de más de 20 siglos, y esa experiencia y esa oficina en la Iglesia está caminando, y desafortunadamente y principalmente la dirección espiritual está usando solamente por las religiosas, los monjes y también los sacerdotes. Pero la idea original era por todos los que quieren mejorar en su vida, tener una persona, y eso es importante, una persona que está escuchando a usted y está operando como un espejo para ofrecerle una perspectiva que puede afirmarlo y también al mismo tiempo para decir, ay, me parece que esa no es la verdad. ¿Ok? ¿De veras piensas que el Señor va a condenarte? ¿Por qué? Eres una buena persona, está haciendo eso, todo eso. Entonces, es como un sponsor. El ideal es sí,
a tener una persona, no necesariamente un sacerdote, que una persona laico, religiosa, un sacerdote, que estaba trabajando en esa oficina, en ese trabajo. Tenemos diferentes lugares que pueden obtener un certificado, ser un buen director espiritual. Por ejemplo, en Loyola Marymount hay una escuela en español que está formando directores espirituales. Pero sí, aparte de eso, es importante encontrar una persona sabio y también tener la experiencia personal del Señor Dios y también que puede ser una persona muy honesta, muy directa, muy afirmativa. Ya, me parece importantísimo que haya una institución que se esté preocupando precisamente del tema de la dirección espiritual, y si tú dices y lo respaldas, pues creo que decirle a los jóvenes que atentos con eso, que ellos también se pueden preparar. Mi querido amigo, ya se nos va medio acabando el momento. Ha sido súper interesante conversar contigo. Hemos saltado en varios temas. Yo todavía estoy medio pegado con los 11 hermanos, pero wow, o sea, yo creo que de ahí sacas la paciencia y el don de la escucha, ¿no? No hubo mucho silencio. Ya. Bueno, ustedes están escuchando al padre Jim Clark. Él es exactamente así. Lo conozco hace un montón de tiempo, así que puedo dar testimonio de que difícilmente lo van a encontrar de otro momento. Eso sí, es un tipo súper ocupado, como los buenos curas, los buenos profesionales, las buenas personas, en fin, en general, ¿no? Ya. Déjame, solo antes de pedirte un mensaje específico para los jóvenes, déjame decirte cómo te ha estado yendo con el tema de la cuarentena, y ahora justo que vamos a empezar a abrir los templos, se presenta todo esto de la movilización social, obviamente legítima, pero lamentablemente, como en cualquier lugar del mundo, algunos se aprovechan de la fiesta y hacen otro tipo de cosas. ¿Tú cómo te estás preparando tu parroquia? En mi parroquia estamos abierto el templo mañana por la Santa Misa, pero como ustedes saben, hay límite de no más de 100 personas y tenemos la misa a las 8 por la mañana en español y 9 en inglés, y todo está por live stream y por nuestra social media. Además, vamos a abrir el templo por ese fin de semana. Tenemos 2 misas en español y 2 en inglés. Hay otro en vietnamés. También el templo está abierto 4 horas al día por oración privada y veneración de la Santa Eucaristía. Pero es todo. Todavía estamos esperando por otra etapa para abrir por todos, pero es solamente por algunas personas en ese momento. O sea que tu parroquia se abre sí o sí. Y por cierto, para los que van a ver este video, el padre se está refiriendo al día 3 de junio, se va a abrir su parroquia. O sea, se abre sí o sí, aún con manifestaciones sociales y todo, Yeah. tu templo va a estar abierto. Sí, y la parroquia se llama San Antonio en San Gabriel. Sí. ¿Confesiones? Sí, tenemos confesiones. Se me dio exactamente las horas, pero está en el Facebook. Sí, Todo eso. pueden ir entonces. Sí, Pero ya van a comenzar también las confesiones y sí, toda la confesiones, práctica. funerales, todo eso ya. Perfecto. Quería dejarte entonces estos últimos minutos para que te dirigieras a los jóvenes y les dieras un mensaje, sobre todo en estos momentos tan complicados que estamos viviendo, sobre todo tú con toda la experiencia que tienes. ¿La experiencia de qué? Sobre todo tú con toda la experiencia que tienes de tratar con jóvenes también. Oh, cuando yo era joven, ¿eh? Pues, por mi posición en la familia, yo tenía una experiencia muy diferente, porque en mi corazón me sentía que salí de mi niñez a la edad de 5 años, porque yo tenía muchos hermanos para cuidar y también para guiar. Entonces, por esa razón, mi personalidad es por lo máximo muy seria.
pero gracias a Dios con mis amigos y de vez en cuando yo tenía la oportunidad para reír y sonreír y jugar. Pero me gusta mucho, mucho los jóvenes, porque ustedes tienen un don muy especial, no solamente su energía, también su entusiasmo, su curiosidad, la capacidad para tratar cosas nuevas, para practicar diferentes áreas de su vida. No tenía miedo para tratar otras cosas. Y ojalá que ustedes puedan continuar a practicar y poner en su vida tiempo de jugar, disfrutar su vida, porque es un don del Señor, un don muy, muy importante y especial. Me gusta mucho también su fe. Mira, está mirando a mí, un viejo, pero tenía esa hambre también por lo mejor, por lo bueno, mejorar nuestro mundo y crecer en sus relaciones. Todo eso son dones del Señor, porque Él vive adentro a ustedes. Y en los jóvenes que pueden ayudarme hace muchos años para pensar sobre esa forma de servicio como sacerdote. Ellos tenían mucha confianza en mí, también notaron esa posibilidad, ese don para servir al Señor como sacerdote. Pero gracias por su atención. Yo voy a rezar por ustedes. Cuídense, por favor. Que les vayan bien. Muchas gracias, padre Jim Clark, el doctor Jim Clark. Ha sido como siempre un placer tenerte nuevamente. Te agradezco el tiempo que te has dado. Yo sé que eres un tipo tremendamente ocupado, así que muchas gracias por haber estado estos momentos compartiendo con los jóvenes de la Pastoral Juvenil en la Arquidiócesis de Los Ángeles, pero también con jóvenes de otras diócesis y arquidiócesis que están escuchando, incluso fuera del país, nos están llegando ya Sí. saludos de ellos. Pues muchas gracias. Parar de cantar, no puedo